Este webinar está dedicado a presentar un método de solución para determinar el caudal y las pérdidas de energía en problemas de redes de tuberías. Esta es una presentación general en donde se ha omitido el efecto de la presión y que es fácil incluir una vez dominada esta parte. Este método de solución es el mismo que se presenta en muchos libros de texto y manuales, con la diferencia de que el enfoque es hacia el uso de un método numérico que lleve a la solución de manera más efectiva que usando iteraciones como antiguamente se hacía. Tres cosas deben tenerse en mente. Primero, que el análisis de las redes de tuberías solo será posible considerando la misma pérdida de energía HL para cada circuito de flujo. Segundo, que la conservación de la masa en el sistema debe garantizarse, aunque de un modo un poco distinto que con la ecuación de continuidad. Y tercero, que debe establecerse un patrón de dirección de flujo para la red, y que sin el cual será imposible analizarla. La participación de estos tres actores permite analizar la red y calcular, por ejemplo, el caudal en cada sección de tubería y otros detalles. Nota importante: cada uno de estos tiene una contraparte matemática y en efecto en el comportamiento de los flujos. En esta diapositiva muestro un ejemplo simple de la representación de una red de tuberías. Quitando los colores en la imagen que puse para hacer más didáctica la presentación, esta es la forma estándar, no solo en los libros, sino en la industria, de esquematizar y mostrar información de una red de tuberías. Nótese que los elementos clave son admisión, para especificar las entradas de fluido a la red. Generalmente, en los casos prácticos, los caudales de entrada son conocidos y especificados, ya sea en el esquema o en una tabla de datos. Descarga, para especificar las salidas de fluido de la red. Generalmente, en los casos prácticos, los caudales de salida son conocidos y especificados, ya sea en el esquema o en una tabla de datos. Dirección de flujo, para especificar hacia dónde viaja el fluido por una sección de tubería, que en última instancia permitiría hacer un balance mecánico en esa sección. Nodo, para especificar puntos de unión o bifurcación de secciones de tubería en donde cambios de dirección de flujo, admisión de flujo al sistema, descarga de fluido del sistema o cambios en la presión. Y circuitos de flujo, para delimitar porciones de la red en donde la masa del fluido se mueve de manera independiente y se conserva. El esqueleto de la red de tuberías mostrado en esta diapositiva es muy general y puede incluir diversos dispositivos como válvulas, turbinas, bombas, etc. Nótese además que el diagrama mostrado no presenta el dato de la altura en alguno de los nodos. Esto trae a colación una pregunta que se deja al estudiante: ¿cómo se incluye el desnivel de alguna porción de la red de tuberías en este tipo de análisis? La primera parada en la descripción del método de solución corresponde al establecimiento de las direcciones de flujo en la red. Para ello debe fijarse una convención para las direcciones de flujo que estarán ligadas a signos positivos y negativos y que deben permear a todos los circuitos de flujo. Debe también evitarse el conflicto de las direcciones de flujo entre los circuitos mismos. En la práctica del diseño, el ingeniero no conoce todas las direcciones de flujo, pero aún así debe establecerlas para poder seguir adelante. Entonces, un par de consejos para establecer las direcciones de flujo a seguir son: primero, iniciar con las entradas del sistema en nodos que se bifurcan en dos secciones de tubería y con las salidas en nodos donde se unen dos secciones de tubería. Segundo, para secciones de tubería en donde no se tenga certeza de la dirección de flujo, deberá asignarse una de cualquier manera,
aunque después esta pueda cambiar. Las direcciones de flujo pueden sufrir cambios que surgen del análisis de la red o de la solución numérica misma, pues. En otras palabras, si el ingeniero supone una dirección de flujo, la presión, el diámetro, el caudal y las pérdidas de energía combinadas en la red podrían dictar que la dirección de flujo es opuesta, o simplemente uno sería incapaz de encontrar una solución numérica al problema. Aquí he reusado la red de tuberías anterior para mostrar las direcciones de flujo y los signos atribuidos. En este momento, esta especificación no es relevante, sino en la formulación de las ecuaciones del problema. Nótese que la dirección de flujo de la tubería en diagonal bien podría ser en dirección opuesta. En última instancia, los caudales de entrada y de salida, junto con las pérdidas y características de la tubería, determinarán si es correcto. La conservación de la masa en la red debe ser explícita. Es decir, que debe formularse un sistema de ecuaciones para los caudales en cada circuito de flujo, así como en los nodos de admisión y descarga de la red. Esto puede ser confuso porque pueden surgir muchas ecuaciones y algunas de estas pueden ser redundantes. Las ecuaciones redundantes deben descartarse para no entorpecer la solución numérica. Por otro lado, usualmente el número de ecuaciones que se obtiene para los caudales es menor que el número de caudales desconocidos, y esto puede ser desconcertante porque implica que hay algo posiblemente mal, aunque no sea así. Del sistema de ecuaciones para los caudales que resulta, siempre es posible hacer algunas reducciones para definir los caudales desconocidos en términos de un número reducido de incógnitas. Esto es altamente recomendable por cuestiones del análisis numérico. En esta diapositiva se muestra la red de tuberías con las direcciones de flujo y los caudales de entrada y salida. El balance de los caudales puede expresarse con las siguientes ecuaciones. Véanse las ecuaciones cómo corresponden con el número de nodo y cómo solo hace falta la ecuación para el nodo 4. ¿Por qué no se incluye? Se deja como ejercicio para el estudiante que el sistema puede resolverse de manera parcial. Es decir, Q1, Q2 y Q4 pueden escribirse en términos de Q3 y Q5. Lo que sigue es estructurar ecuaciones para las pérdidas de energía como sumatorias por cada circuito de flujo. Y puesto que las pérdidas de energía entre cada circuito deben ser las mismas, al final queda un número de ecuaciones menor. Nótese que estas ecuaciones finales deben reescribirse en términos de los caudales anteriormente determinados para reducir el número de incógnitas. Aunque el resultado es un sistema de ecuaciones complejo, su solución debería ser sencilla por el número de incógnitas reducido. En muchos casos, el número de incógnitas por determinar es solo uno más que el número de ecuaciones. De nueva cuenta, si se escriben las ecuaciones para las pérdidas de energía para la red, lo que se obtiene es lo siguiente. Las ecuaciones para los circuitos de flujo mostradas están de acuerdo a las direcciones de flujo establecidas. Nótese también que la segunda ecuación es la que asegura que las pérdidas en ambos circuitos de flujo sean las mismas. Por otro lado, las últimas expresiones muestran la dependencia de las ecuaciones con los parámetros físicos de la red. Hasta esta etapa, gran parte del trabajo es puramente algebraico y errores en las ecuaciones pueden hacer que falle el análisis numérico. Finalmente, la solución del problema reside en poder determinar los caudales o incógnitas por medio de alguna técnica numérica para encontrar raíces.
Como métodos recomendables puede considerarse el método de bisección o el de falsa posición modificado. Estos métodos parecen ser convenientes porque puede establecerse un intervalo de búsqueda para las incógnitas y cierta precisión. Por otro lado, debe tenerse cuidado con la solución numérica o por iteraciones, porque las ecuaciones trascendentales pueden tener muchas raíces y algunas pueden ser complejas. Como parte de las soluciones pueden encontrarse caudales negativos, lo cual quiere decir que la dirección de flujo se estableció de manera incorrecta, o incluso puede ser que no haya convergencia a ninguna solución. Como última nota, la falta de convergencia puede deberse también a direcciones de flujo establecidas de manera incorrecta.